del cuarto curso de la carrera de matemática. Siguiendo con nuestro plan de contingencia, esta noche vamos a abocarnos en el estudio de una de las civilizaciones más complejas y completas, cuyos aportes ha dado a nuestra civilización occidental las características que hasta hoy en día conocemos. Me refiero a la civilización del mundo de la Grecia antigua, y vamos a seguir con esta nueva unidad, ya que en la unidad anterior ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer todo lo referente a las demás civilizaciones y se encuentran abocados con el trabajo práctico que seguramente van a estar presentando en la fecha establecida. El mundo griego. La civilización griega se desarrolló al sur de la península de los Balcanes, en el extremo noreste del mar Mediterráneo, en los territorios que hoy ocupan Grecia, Turquía, en Asia Menor, y en diversas islas como Creta, Chipre, Rodas y Sicilia en Italia. Debido al relieve griego, no existió en Grecia un estado centralizado que organizara a la nación, sino cada ciudad formaba un estado independiente, al cual llamaban polis o ciudades-estados. Concepto de polis o estados. Aparecieron alrededor del siglo 8 a.C. Las polis son una de las características que mejor definen la civilización griega porque representan el centro político, cultural y ciudadano de la sociedad griega. Cada una de estas ciudades-estado se consideraban como una especie de nación separada e independiente y denominaba extranjeros a los habitantes de las demás polis. Características comunes. Todas las polis, independientemente de la época o lugar, presentaban elementos comunes como la extensión territorial reducida. Su extensión medía solamente 80 a 90 kilómetros cuadrados, con alrededor de 3.000 a 5.000 habitantes, lo que permitía que se conocieran todos entre sí. Las únicas polis que consiguieron dominar extensiones considerables fueron Atenas y Esparta, las dos grandes potencias del mundo helénico. También tenían independencia económica. Cada polis producía lo suficiente para alimentar a su población. Poseían además independencia política. Las polis eran libres, no estaban sometidas a otra ciudad ni a ningún poder extranjero. Su estructura social estaba formada por ciudadanos con derechos y esclavos sin derechos. Contaban también con un gran espíritu cívico, respetaban las leyes y participaban en todos los asuntos de la comunidad. Tenían también una leyenda fundacional y fiestas con tradiciones propias, además del culto religioso común. Surgimiento de la Grecia clásica del siglo 8 al 6 a.C. A comienzos de la época clásica se produjeron importantes innovaciones en el mundo griego. Se recuperó la escritura con el uso del alfabeto fenicio. Comenzó a emitirse monedas, se desarrollaron ciudades-estados, surgieron legisladores, se formaron ejércitos políticos con soldados de las diferentes polis y empezó a usarse la caballería montada en las guerras. Legislaciones de Atenas. Leyes de Dracón. Dracón de Tesalia, siglo 7 a.C., fue un legislador de Atenas que ocupó el cargo de arconte, es decir, gobernador. Desde ese cargo, Dracón intentó quitarles a los nobles la facultad de juzgar arbitrariamente mediante la recopilación y publicación de las leyes existentes. El rigor del código, que contemplaba penas muy severas, aún para infracciones menores, dio origen al adjetivo draconiano, el cual hace referencia a una ley, providencia o medida extremadamente severa. Leyes de Solón, 594 a.C. Solón gozó de la confianza del pueblo por su sentido de justicia
y en el año 594 a.C. inició una reforma legal que se basó en la liberación de las cargas. Por decreto, liberó a todos los atenienses de las deudas con sus señores, sacando de un plumazo a decenas de miles de personas de la miseria. También se contempló en sus leyes la abolición de la esclavitud y la prohibición de concertar deudas con garantías personales. En cuanto a la reforma agraria, contempló los límites para la cantidad de tierras que podían poseer los ricos. De esa manera se crearon nuevos propietarios. En cuanto a su reforma política, el gobierno sentó las bases para una república democrática, cambiando la monarquía por el arcontado. Clases sociales en Atenas. Solón dividió a los ciudadanos griegos en 4 clases sociales basados en la capacidad económica. Las 3 primeras clases podían ser elegidas para cargos públicos, la cuarta no pagaba impuestos y por medio del trabajo se podían elevar de un cargo a otro. Creación de magistraturas. Entre los siglos 8 y 7 desaparecen las monarquías primitivas y pasa el poder político a la aristocracia. Se crearon diversas magistraturas temporales y no hereditarias. En el sentido político, el término aristocracia hace referencia a un tipo de gobierno en el cual solo tienen acceso al poder los individuos considerados superiores o mejores dentro de una sociedad. Las magistraturas se crearon para sustituir a los reyes. Los magistrados eran personas elegidas para ocupar un cargo y sometidas a un control durante el ejercicio de sus cargos, y eran elegidos de forma anual, y al iniciar dicho cargo pasaban una prueba de honradez y al cesar rendían cuentas de sus acciones. Entre ellos podemos mencionar a los arcontes. En la antigua Grecia, los arcontes eran los magistrados que ocupaban los puestos más importantes del gobierno de la ciudad. Constituyeron la base de los gobiernos aristocráticos y monárquicos de la mayoría de las ciudades griegas. El primero de ellos era el arconte apónico, con funciones ejecutivas dentro de la vida civil de la ciudad. Daban nombres al año, compartían los procesos familiares, la organización de las grandes Dionisias de marzo. Dionisias es el nombre de los eventos que en Grecia se realizaban en honor al dios Dioniso, que incluía representaciones dramáticas. El arconte Polemarco recogía las funciones militares dirigiendo el ejército ciudadano que se organizaba según las tribus. El arconte Basileus era el encargado de las funciones religiosas, era heredero ritual de los reyes y estaba encargado de los sacrificios públicos en general, de las procesiones, de las Dionisias de enero y judicialmente de los procesos por asesinato o impunidad. También existían los 6 arcontes Temostetai, que eran los magistrados encargados de transcribir y custodiar las sentencias emitidas por los jueces. Además, instruían en el resto de las causas y pleitos que no eran considerados por los demás arcontes, y en el siglo IV a.C. coordinaban anualmente el conjunto de todo lo legislado. Existían también el Consejo de Areópago, que era la institución más poderosa antes de Solón, constituido por líderes de clanes aristocráticos con cargo vitalicio. Mencionamos también a la Eclesia, que era la principal asamblea de la democracia ateniense en la Grecia clásica. Fue instaurada por Solón en el 594 a.C. y tenía un carácter popular abierto a todos los ciudadanos varones con 2 años de servicio militar y de padres y madres atenienses. La economía de los griegos. Grecia contaba con escasas tierras fértiles para el cultivo y estaba basada su agricultura en el cultivo de cereales como el trigo, la cebada y la vid.
para la elaboración del vino y también el olivo. La ganadería suplementaba las actividades agrícolas y se criaban cabras, ovejas, cerdos, bueyes y también caballos. La cerámica. Esta se exportaba en grandes cantidades por todo el Mediterráneo y el Próximo Oriente, siendo muy apreciada por los diversos pueblos de la antigüedad. El comercio constituyó sin duda la actividad económica más relevante. Una importante flota mercante surcaba el Mediterráneo. Los intercambios se realizaban en monedas fundamentalmente de plata. Gobierno griego, principales gobernantes y tipos de gobierno. Pisístrato, uno de los gobernantes griegos, a pesar de la moderación de la constitución de Solón, el poder de la nobleza siguió siendo casi el mismo. El pueblo se aprestó a la lucha y al frente del mismo estuvo Pisístrato, que era un hombre noble, hábil y ambicioso, quien mediante una estratagema se adueñó del poder en el 560 a.C. Su gobierno constituyó una época de esplendor para Atenas, ya que fomentó la riqueza del país, pensando que la prosperidad general sería el mejor medio para hacer desaparecer los privilegios políticos de la aristocracia. Otro gobernador, que fue Clístenes en el año 510 a.C., llevó a cabo una reforma radical de la Constitución en un sentido democrático. Al mezclar a los nobles con los pobres, aseguró el predominio de estos últimos, cuyo número era mayor en la elección de los representantes. Dividió Atenas en un centenar de comunas autónomas o circunscripciones políticas llamadas demos. Pericles, demócrata por principio y tradición familiar, estableció definitivamente la democracia ateniense en base a la igualdad en beneficio de la mayoría. Para evitar conflictos sociales, favoreció el progreso político de los ciudadanos más pobres y admitió como ciudadanos solo al hijo de padre y madre ateniense. El arte griego clásico del siglo V a.C. Cerámica y pintura. La cerámica griega fue revolucionando sus formas que hacia el final del siglo V alcanzaron un alto grado de refinamiento expresivo. Consta que los griegos pintaron cuadros excelentes. Por lo menos se puede observar en murales cuyas copias pueden ser vistas en algunas decoraciones de las grandes ánforas de lujo, en las que se puede ver que emplearon procedimientos al fresco, al encausto, al temple y al óleo. La arquitectura. En la arquitectura, las obras griegas adquieren características bien definidas de los estilos dórico en las columnas sólidas y jónico en las columnas elegantes, combinándose en algunos casos con los del tipo oriental. La mayoría de edificios griegos no han perdurado debido a varias razones. Fueron destruidas en guerras, saqueadas o abatidas por terremotos. Literatura. La literatura griega antigua, también conocida como literatura clásica, es aquella anterior al año 3000 a.C. Existen tres géneros fundamentales en la literatura griega antigua: la poesía épica, la poesía lírica y el teatro. Poesía épica griega. La epopeya era un género versificado en la antigua Grecia. Fueron poemas épicos divididos en canto, tanto la Ilíada como la Odisea, ambas de autoría atribuida a Homero. Poesía lírica griega. La poesía lírica griega, que tenemos noticia actualmente, empieza a cultivarse entre los siglos 8 y 7 a.C. Era compuesta para ser recitada con el acompañamiento de una lira, de ahí su nombre. Teatro griego. La literatura dramática griega está compuesta por tragedias y comedias. Surge en el siglo V a.C. a partir de los cultos dionisíacos. Filosofía. La filosofía griega o filosofía clásica abarca el periodo del pensamiento desarrollado en la antigua Grecia desde
su periodo clásico 499 al 323 a.C., hasta su aparición en el periodo helénico 323 al año 30 a.C. La palabra filosofía, de origen griego, fue acuñada por primera vez por Pitágoras y significa amor por la sabiduría o amigo de la sabiduría. La filosofía en Grecia fue la manera de buscar la verdad y la realidad en el mundo sin depender de las respuestas dadas por la religión o la mitología. Los principales filósofos de la antigua Grecia fueron los presocráticos, entre los que podemos mencionar Pitágoras, Tales de Mileto, Anaximandro, Heráclito de Éfeso, entre otros. Y luego advinieron los grandes filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates, aunque no se ha conservado ningún documento suyo, su pensamiento nos ha llegado a través de Platón. Trata de crear una moral racional. Platón fue el más destacado discípulo de Sócrates y gran maestro de Aristóteles. Gracias a la obra de Platón conocemos el pensamiento de Sócrates. Su filosofía gira en torno a la razón del hombre. Aristóteles fue discípulo de Platón y a su vez maestro de Alejandro Magno. Y daba a la razón humana la capacidad de conocer el mundo utilizando su lógica y pensando en forma correcta. Las consecuencias de la aparición del pensamiento racional en Grecia fue el desarrollo de las ciencias tal como la conocemos en la actualidad. Y podemos mencionar entre ellas a la astronomía, la matemática, la medicina, la física. Imperio de Alejandro Magno. El imperio de Alejandro Magno se inicia una vez que muere su padre, Filipo II de Macedonia, en el año 336 a.C. Durante el inicio de su gobierno logró imponerse ante los pueblos gobernados por Macedonia, reconquistando de esa manera ciudades como Atenas, Tebas y Tesalia, quienes terminaron por reconocer su hegemonía. Luego de esto, Macedonia terminó convirtiéndose en un firme estado militar que controlaba de manera indirecta Grecia por la Liga de Corinto. El poder militar de Alejandro Magno se fundamentaba en una estrategia militar denominada falange, en donde se empleaba una combinación entre caballería e infantería, con la cual podía acceder a ciudades fortificadas a fin de dominarlas. Alejandro Magno dirigió un inmenso imperio que comprendía desde las costas del Mediterráneo hasta la India. La estructura política de la civilización griega había sufrido un gran quiebre a la muerte de Alejandro Magno. Sin embargo, su legado espiritual e intelectual sobrevivió e influyó en cada aspecto de la cultura romana. Legado cultural de Grecia. Entre los múltiples legados que nos dejaron la brillante civilización de Grecia, vamos a mencionar al arte griego, que sentó las primeras bases para el concepto del arte moderno. Polícleto estableció el canon de perfección de la figura humana que recogieron posteriormente renacentistas y neoclásicos como Miguel Ángel. Los griegos adoptaron el alfabeto fenicio y lo remodelaron formando un sistema no silábico. Este alfabeto, tras otras transformaciones, ha dado lugar a la formación del latín, del cual deriva la lengua española actual. Grecia nos dejó un importante legado en lo que se refiere a las ciencias exactas. Destacan científicos de la época como Tales de Mileto y Pitágoras con sus tales teoremas, Arquímedes con el principio de la densidad y Eratóstenes, que calculó por primera vez la medida de la circunferencia de la Tierra. Sin duda, uno de los legados más importantes de la civilización griega es el sistema de gobierno democrático. En Atenas, con Pericles, se llegó al máximo esplendor democrático, creó órganos de gobiernos que permitían al pueblo elegir a sus propios representantes, y es el mismo sistema que hemos heredado nosotros, salvando la diferencia de que la democracia griega era directa,
y la democracia actual es indirecta o representativa. En definitiva, la civilización griega fue una gran civilización que nos ha aportado legados fundamentales sin las que sería imposible concebir el mundo moderno como la conocemos actualmente. De esta manera llegamos a la conclusión de nuestra clase de esta noche y vamos a recordar de que con este plan vamos a seguir, Dios mediante, todavía unos meses más y esperaremos que todo se solucione bien para que de vuelta nos veamos de nuevo en nuestras aulas en la Facultad de Filosofía. Buenas noches.